La lluvia caía sobre el viejo tejado de zinc como un murmullo constante, un latido húmedo que parecía marcar el ritmo de los secretos del tiempo. Me encontraba de pie en el umbral de una biblioteca que parecía haber olvidado el paso de los años, con estanterías que olían a polvo, madera y tinta antigua. Cada libro que rozaba con los dedos era un testigo silente de lo que la historia había decidido contar, y, quizá, de lo que había decidido ocultar. Soy historiador. Mi vida ha girado alrededor de fechas, nombres y sucesos que aprendimos a aceptar como verdad. Pero aquella mañana, con el olor a lluvia mezclándose con el aroma de pergamino húmedo, sentí una punzada de intuición que me decía que algo estaba por romper los cimientos de mi certidumbre. Había llegado al archivo de un pequeño pueblo en el sur de Europa, donde se decía que un acontecimiento crucial de finales del siglo XVIII había tenido lugar. La versión oficial decía que un levantamiento popular había sellado el destino de un reino. Pero los murmullos de los archivos locales sugerían otra historia. Una historia que no había sido contada en los libros de texto ni en los documentales. Me senté frente a un escritorio cubierto de papeles amarillentos, con una lámpara que apenas iluminaba mis notas. Mis dedos temblaban ligeramente mientras pasaba páginas, descubriendo cartas, registros administrativos y diarios que parecían haberse salvado del olvido por pura casualidad. Cada línea que leía era un pequeño terremoto en mi comprensión del pasado. Una carta fechada un 20 de julio, escrita por un funcionario del reino, mencionaba con una precisión que helaba la sangre que las revueltas populares que todos aprendimos a venerar no habían ocurrido como se enseñaba. Los aldeanos no habían tomado las plazas, no habían alzado las banderas de libertad con la pasión que los historiadores modernos celebraban. En cambio, los documentos hablaban de negociaciones silenciosas, de acuerdos que habían evitado la violencia, de líderes que habían optado por la prudencia sobre la revolución. Mayan tras Leia, una sensación extraña me recorrió el pecho. Una mezcla de vértigo y fascinación. ¿Cómo era posible que todo lo que había estudiado, todo lo que había enseñado, pudiera ser una construcción literaria cuidadosamente tejida a lo largo de los siglos? La incredulidad y la emoción se entrelazaban en un nudo que no podía deshacer. Sentí que respiraba dentro de un mundo paralelo, uno que había existido en silencio, lejos de las cámaras, de los libros de historia y de los discursos académicos. Decidí caminar por el pueblo, bajo la lluvia persistente, para sentir con mis propios ojos la geografía de aquellos sucesos. El aire olía a tierra mojada y pan recién horneado, las calles empedradas crujían bajo mis pasos, y cada puerta y ventana parecía un testigo mudo de secretos antiguos. Me detuve frente a la plaza principal, imaginando la multitud que, según los libros, había gritado consignas, alzado puños y cambiado el destino de todo un reino. Pero la plaza estaba vacía, salpicada de charcos que reflejaban un cielo gris plomo. Me incliné sobre uno de los charcos y vi mi reflejo difuminado, como un eco de la historia que conocía, y sentí una punzada de melancolía por la falsedad de las certezas que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Esa noche regresé a la biblioteca, decidido a leer hasta que mis ojos dolieran. Descubrí un diario de un comerciante que describía la misma fecha del levantamiento con palabras que sonaban a resignación más que a triunfo. Hablaba de conversaciones entre vecinos, de decisiones tomadas para proteger propiedades y familias, y no de heroísmo ni de sacrificio colectivo. Mientras anotaba cada detalle en mi cuaderno, comprendí que la historia que nos contaban era una versión dramatizada, un guión diseñado para inspirar, pero no para enseñar. La emoción de la verdad me golpeó con fuerza. Era un río subterráneo que llevaba siglos fluyendo, y yo había sido testigo de su curso silencioso. Me recosté contra la silla y dejé que el silencio me envolviera, escuchando solo el goteo de la lluvia contra las ventanas. En ese momento comprendí que viajar al pasado no era solo un asunto de fechas y documentos. Era un acto íntimo, casi espiritual, donde uno se enfrenta con la memoria misma de la humanidad y se encuentra con la fragilidad de la verdad. Sentí miedo, sí, pero también un asombro profundo, un respeto por aquellos que habían vivido sin testigos, cuyas decisiones habían moldeado el mundo sin que nadie las recordara como heroísmo o fracaso. La madrugada me encontró caminando por senderos estrechos, cubiertos de niebla, como si el aire mismo quisiera envolverme en un secreto. Cada paso crujía bajo mis botas y parecía resonar con ecos de un tiempo que no era el mío. Sentí que la historia me miraba de cerca, que las piedras, los muros y los árboles guardaban sus propios testimonios, susurrando en lenguajes que apenas podía comprender. Fue entonces cuando algo improbable sucedió. Un murmullo humano se coló entre la bruma, y sin comprender cómo, me encontré frente a un hombre vestido con ropas de hace más de 200 años, su rostro marcado por la fatiga y la prudencia de quien conoce demasiado bien los peligros de la época. Me observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza, y aunque sabía que cualquier intento de conversación podría romper las reglas invisibles del tiempo, sentí que debía arriesgarme. Hablé con voz firme pero respetuosa,
como un periodista que intenta obtener la verdad de un testigo incógnito. Le pregunté por el levantamiento, por lo que todos los libros decían que había ocurrido en esa plaza, bajo ese mismo cielo gris que me envolvía. Su sonrisa fue breve, casi irónica, y me respondió con palabras que sonaban simples, pero cargadas de una precisión que me dejó sin aliento. No hubo gritos de libertad ni banderas al viento. Solo reuniones silenciosas, acuerdos discretos y decisiones que buscaban preservar la vida de la gente, más que cambiar la historia de un reino. Mientras caminábamos juntos por las calles empedradas, pude sentir la humedad en la piedra, el aroma de pan recién horneado que escapaba de las ventanas entreabiertas y el murmullo de conversaciones cotidianas. Todo lo que había aprendido en las aulas y conferencias se derrumbaba lentamente, reemplazado por la riqueza de la vida real, por gestos mínimos que habían decidido el destino de miles. El hombre me llevó hasta una pequeña taberna donde los clientes conversaban en voz baja, cuidando cada palabra como quien protege un tesoro frágil. Allí, entre el humo de leña y el tintineo de vasos de cerámica, me mostró documentos escondidos bajo una tabla floja, registros de acuerdos y cartas que nunca habían sido incluidos en archivos oficiales. La sensación de descubrimiento me atravesó como un relámpago. Cada línea que leía tenía un peso inmenso, como si la verdad misma estuviera reclamando su lugar después de siglos de silencio. Comprendí que la historia que se contaba no era mentira en sentido absoluto, sino una narrativa convenientemente embellecida, diseñada para inspirar orgullo y justificar derrotas y triunfos. La emoción me ahogaba y, al mismo tiempo, me impulsaba a seguir investigando, a caminar más profundo en ese mundo que parecía tan familiar y, sin embargo, tan distinto del que yo conocía. Esa noche, mientras la taberna se vaciaba y las velas se consumían, sentí una cercanía inesperada con ese hombre. Me habló de su familia, de los vecinos que habían decidido proteger a sus hijos antes que perseguir ideales abstractos, de noches interminables de deliberación y miedo. Sus palabras tenían un ritmo poético, casi cinematográfico, y me hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la memoria colectiva. Cada decisión tomada en silencio, cada gesto prudente, había moldeado la historia de manera que el mundo creyera en un heroísmo que nunca existió de la forma que lo imaginábamos. Al salir de la taberna, la lluvia había cesado y la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo limpio que parecía un lienzo sobre el que la historia podía reescribirse. Caminé solo por las calles vacías, sintiendo el latido del pasado en cada piedra, cada árbol y cada ventana iluminada. Me di cuenta de que mi viaje no era solo académico, era una exploración íntima de la humanidad, de cómo los actos cotidianos, a veces invisibles, pueden ser más poderosos que cualquier gesticulación heroica documentada. Al llegar a la plaza vacía y silenciosa, comprendí que lo que veía no era derrota ni fracaso, sino la verdadera magnitud del coraje humano. No siempre visible, no siempre celebrado, pero siempre esencial. El eco de mis pasos parecía dialogar con los fantasmas del pasado, y por un instante sentí que comprendía su mundo más de lo que cualquier libro podría enseñarme. Tomé nota mental de cada detalle, cada olor, cada gesto, cada mirada que había presenciado, como un periodista que registra la esencia de un momento que nadie más podrá leer jamás. Antes de dormir, regresé a la biblioteca, llevando conmigo las cartas y los registros que había podido fotografiar y transcribir. Sentí un cansancio profundo, mezclado con una excitación silenciosa. Sabía que mi descubrimiento no solo cambiaría la manera en que enseñaba historia, sino que también cambiaría mi manera de mirar la vida, de valorar las decisiones pequeñas y silenciosas que determinan destinos enteros. Mientras cerraba los ojos, escuchando el goteo residual de la lluvia en el tejado, comprendí que viajar al pasado era, en realidad, una manera de viajar hacia adentro de uno mismo, hacia la comprensión de que la verdad a veces se esconde en los espacios que nadie piensa mirar. Los días siguientes fueron un borrón de descubrimientos y sensaciones que se mezclaban con la humedad del aire y el aroma de los libros antiguos. Cada vez que regresaba a la biblioteca sentía que el tiempo se estiraba, que las horas se hacían líquidas y que yo flotaba entre la memoria y la realidad. Revisando más registros, encontré cartas que hablaban de decisiones contradictorias, mientras un líder local buscaba el acuerdo pacífico. Otros escribían sobre conspiraciones imaginarias que nunca habían salido a la luz. Era como si el pasado mismo se burlara de mi empeño por atraparlo en una línea recta, por convertirlo en un relato comprensible. Una tarde, mientras caminaba por un callejón estrecho, escuché un susurro detrás de mí. Me giré y no había nadie, solo la sombra de un árbol retorcido que se extendía sobre la piedra mojada. Pero en el susurro reconocí palabras que parecían flotar desde siglos atrás, palabras que me reclamaban, que me pedían comprender que la historia no era un río de hechos lineales, sino un océano de decisiones, miedos y silencios que se entrelazaban de formas que los historiadores rara vez ven. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo, sino un reconocimiento profundo a la verdad que buscaba,
era más compleja, más humana de lo que cualquier manual podría enseñar. Decidí regresar a la taberna, esperando encontrar al hombre que me había guiado, pero la puerta estaba cerrada, y dentro, solo el eco de conversaciones imaginadas parecía resonar. En su ausencia, comprendí que no era solo él quien había sido invisible para la historia. Todos los que habían tomado decisiones silenciosas habían desaparecido de los registros oficiales, dejando solo fragmentos que yo debía recomponer. Me senté en un banco de la plaza, con la brisa húmeda en el rostro, y sentí que la ciudad misma me hablaba, revelando sus secretos a quien estuviera dispuesto a escuchar. Fue entonces cuando un giro inesperado sacudió mi comprensión. Encontré un documento que mencionaba a un historiador contemporáneo, uno que había visitado estos archivos hacía décadas, y que había decidido reinterpretar los hechos para que encajaran en un relato heroico. Las cartas y diarios originales habían sido cuidadosamente reinterpretados, con silencios convertidos en gestos heroicos y acuerdos discretos, transformados en confrontaciones épicas. La incredulidad me atravesó. Todo lo que había creído inmutable estaba construido sobre capas de intención, selección y narrativa. La historia oficial, comprendí, era un reflejo más de quienes la contaban que de quienes la vivieron. El peso de la verdad me golpeó con fuerza. Me sentí como un viajero atrapado entre mundos, entre lo que se enseñaba y lo que había sido, entre la ficción consensuada y la realidad de los días, las horas y los rostros que nunca serían celebrados. Mi corazón latía con una mezcla de fascinación y tristeza. El heroísmo silencioso que había descubierto me parecía más noble que cualquier gesticulación pública. Cada decisión tomada para proteger una vida, cada conversación cautelosa que evitó la violencia, era un acto de coraje que había sobrevivido en las sombras del tiempo. En la noche, sentado frente a la lámpara de la biblioteca, con los papeles esparcidos como un mapa de lo que nunca se contó, comprendí algo esencial. La historia que conocemos no siempre nos dice quiénes somos, pero sí revela quiénes podemos llegar a ser cuando miramos con honestidad y empatía. La realidad, con todas sus contradicciones, errores y silencios, tenía un valor más profundo que cualquier versión dramatizada que alguien hubiera escrito para enseñar coraje o patriotismo. Respire hondo, dejando que el olor a pergamino y a lluvia mojara mis pensamientos, sintiendo que había alcanzado un nivel de comprensión que trascendía los libros, los archivos y las aulas. Al cerrar la última carpeta de esa noche, con la ciudad dormida a mi alrededor, sentí un agradecimiento profundo por la oportunidad de ver más allá de lo evidente, por escuchar las voces olvidadas y por comprender que el pasado a veces es mucho más humano de lo que jamás imaginamos. Cada descubrimiento me había transformado, y aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía cambiar la manera en que lo contaba, con respeto, humildad y admiración por los invisibles héroes de la vida cotidiana. El amanecer llegó como un lienzo pálido sobre la plaza silenciosa. La luz se filtraba entre los edificios antiguos, pintando sombras que se estiraban lentamente sobre los adoquines húmedos. Caman sin prisa, saboreando cada instante, cada suspiro del aire cargado de humedad y tierra mojada. La ciudad parecía viva, como si respirara con memoria propia, y yo me sentía apenas un visitante que había tenido la fortuna de ver aquello que otros jamás notarían. Mis pasos resonaban con un ritmo extraño, como si el eco de las decisiones olvidadas me acompañara, recordándome que la historia no es una línea recta, sino un tejido de gestos y silencios. Volví a la biblioteca por última vez acariciando los lomos de los libros, los papeles amarillentos y las cartas dobladas con cuidado. Todo me hablaba de vidas completas, de rostros que nunca serían recordados, y de acciones que moldearon el mundo sin reconocimiento. Entre las hojas encontré un pequeño cuaderno de notas, lleno de anotaciones dispersas de un tiempo que parecía mezclarse con el mío. Lo abrí y sentí que mis propias palabras podían continuar aquella labor de memoria silenciosa en registrar lo invisible, dar voz a quienes habían sido olvidados y comprender que el heroísmo no siempre se anuncia con discursos ni se celebra en estatuas. Mayan traslea. Un viento suave abrió la ventana y me trajo el aroma de pan recién horneado y leña quemada, mezclado con la frescura de la lluvia de la noche anterior. Cerré los ojos y por un instante me imaginé caminando entre los aldeanos de aquel pasado que nunca fue como lo enseñaban, viendo sus gestos de prudencia, escuchando sus conversaciones cuidadosas, sintiendo el miedo y la esperanza que los guiaban. Me di cuenta de que la historia real, la que late en los silencios, tiene un poder que ninguna versión oficial puede igualar. No hay héroes exagerados ni villanos perfectos. Hay personas que toman decisiones difíciles, que aman, que temen y que protegen. Decidí caminar hacia la plaza una última vez. El sol ascendía lentamente, tiñendo las fachadas de tonos cálidos, y el silencio parecía una invitación a escuchar. Me senté en un banco, dejando que el aire me acariciara el rostro, y comprendí algo profundo.
El pasado no es un enemigo ni un aliado, sino un espejo. Nos muestra quiénes fuimos y nos reta a mirar quiénes somos, a cuestionar nuestras certezas y a valorar la complejidad de la vida humana. Las lecciones más grandes no siempre están en los libros, sino en los gestos invisibles que construyen nuestro mundo día a día. Mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles y un rayo de sol iluminaba un charco, vi mi reflejo mezclado con el cielo y la piedra, y por primera vez sentí una armonía entre lo que conocía y lo que había descubierto. La verdad, aunque incómoda y fragmentada, tenía una belleza innegable. Me levanté y respiré hondo, dejando que ese momento se grabara en mí como un secreto compartido con el tiempo. Supe que debía regresar al presente, pero llevaba conmigo un conocimiento que transformaría mi manera de enseñar. Escribir y vivir en la historia no se mide solo por los hechos, sino por la profundidad de nuestra mirada, por nuestra capacidad de empatía y por nuestra disposición a escuchar lo que el pasado nos ofrece en silencio. Si algo quiero que recuerdes es esto: cada decisión, cada gesto pequeño y cotidiano, tiene un impacto que tal vez nunca se documente, pero que moldea el mundo. Y mientras sigamos buscando, escuchando y cuestionando, podremos acercarnos a una verdad más humana y completa. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, por caminar entre las sombras y la luz de lo que fue y lo que no fue. Si te gustó esta historia, suscríbete y dale like para descubrir juntos más secretos escondidos en la historia, para mirar el pasado con ojos atentos y, tal vez, aprender algo valioso sobre nosotros mismos en el camino.